para hablar un poco de las generalidades de las enfermedades huérfanas, también tenemos que conocer un poco el contexto. Quiero hacer mi declaración de conflictos de interés y esta charla está siendo patrocinada por PTC y pues he recibido patrocinio de otras compañías como conferencista y para asistir a congresos, pero no tengo ninguna relación comercial con la industria. Vamos a ver en esta mañana algo de los antecedentes, las definiciones, las características, la epidemiología, la etiología de las enfermedades huérfanas, cómo estamos en Colombia con respecto a las enfermedades huérfanas, qué retos tenemos y algunas conclusiones. Entonces, para comenzar, quisiera contarles que todo esto de enfermedades huérfanas en el mundo surge a partir de 1983 en Estados Unidos por la Agencia de Medicamentos y Alimentos, la FDA, quien hace un acta con respecto a hablar sobre medicamentos huérfanos y esto para promover el desarrollo de este tipo de medicamentos, ya que la industria farmacéutica pues tenía centrada su atención en medicamentos para enfermedades comunes. Entonces, en 1983 se habla sobre medicamentos huérfanos, lo que hace que en el 84 se defina que es una enfermedad huérfana. La FDA crea una oficina especial para estos medicamentos huérfanos, que realmente lo que promueve es incentivos económicos a la industria para que desarrollen y trabajen en enfermedades poco frecuentes. Pero adicionalmente ellos incluyen en esta acta no solo los medicamentos, sino también los dispositivos y algunos tratamientos nutricionales o suplementos nutricionales. En 1999 el Parlamento Europeo define también medicamentos huérfanos y pues poco a poco diferentes agencias regulatorias hacen lo mismo. ¿Cómo lo definen? Pues tienen, en algunos países tienen en cuenta la frecuencia, otros la gravedad y otros inclusive para definir si hay un tratamiento disponible o no. Pero la prevalencia en general es de 1 por cada 1000 a 200.000 habitantes. Para Estados Unidos más o menos está en 1 en 1500, Japón 1 en 2500 y Europa 1 en 1200. Entonces, desde 1983, pues surge el término de enfermedad huérfana o medicamento huérfano y posteriormente pues se define que es una enfermedad huérfana. Esta ley de medicamentos huérfanos entonces incentiva el desarrollo de tratamientos para tratar enfermedades raras. Un laboratorio puede solicitar la designación de un medicamento huérfano a la FDA. Si esta cumple, pues de la FDA se lo da. La designación le da derecho a los patrocinadores a varios incentivos, créditos fiscales, estudios para pruebas clínicas y permitir el desarrollo en humanos. Y la exclusividad que les dan para a quien desarrolla la molécula es por 7 años. Entonces, para tenerlo presente. Entonces, ¿cómo se define una enfermedad huérfana? Pues la definición, como les dije, cambia de país a país o de región en región. En general, digamos que no tenemos una definición precisa y va cambiando. Sin embargo, la mayoría de las definiciones está basada en criterios epidemiológicos y económicos. Las acepciones de término raro que se utilizan en estos casos hace referencia a algo que es poco frecuente, escaso en su clase o especie. La Organización Mundial de la Salud define enfermedad rara, huérfana o de baja prevalencia a toda condición patológica que afecta a 650 a 1000 personas por 1 millón de habitantes, lo que daría una prevalencia de 1 en 1500 a 1 en 1000. Sin embargo, la legislación de cada país establece ese límite de una forma variable y pues vamos a ver cómo son estas definiciones en Latinoamérica. Este es un artículo publicado en el 2019 de enfermedades huérfanas y aquí digamos que tenemos una referencia de cómo ha sido la legislación
en Latinoamérica. Entonces tenemos que en Colombia hay una definición que, a diferencia del resto de la mayoría de los países del mundo, nuestra prevalencia es de menos de 1 en 5.000. La ley es la 1392 para enfermedades huérfanas del 2010. Aquí tenemos consideraciones sobre política de protección social a los pacientes, contempla pues la creación de un registro y digamos que es pues muchos otros puntos que vamos a ver, pero pues en esta ley nos establece como ese plan de acción inicial para enfermedades huérfanas. En Ecuador, ellos no tienen una definición de lo que es una enfermedad huérfana, la ley, pero tienen una ley, la 67 del 2012, pero tampoco digamos que tienen como un plan de acción. Perú tampoco tiene definida o establecido lo que es una enfermedad huérfana, pero tienen una ley de 2018 donde se incluyen diagnósticos, supervivencia, cuidados, rehabilitación, y hay decretos para establecer un plan de acción. En Chile, la definición es la prevalencia de menos de 1 en 2.000 habitantes. La ley es la ley 20850, y tampoco, pues, ellos no tienen una ley, digamos que especificada de enfermedades huérfanas. En Argentina, la definición es la prevalencia es menos de 1 en 2.000, también tienen una ley del 2011, donde hay también un registro para enfermedades huérfanas, educación social y diferentes soportes o actividades. En Uruguay, la prevalencia es menos de 1 en 2.000, en Paraguay no está definida, pero pues tienen, digamos que un decreto del 2011. En Bolivia no hay definición de enfermedades huérfanas, no hay ley, no hay ninguna reglamentación con respecto a enfermedades huérfanas. En Brasil, ellos tienen una definición de 65 personas por 100.000 individuos. Ellos tienen guías de cuidado para algunas de estas patologías y también pues tienen toda una política de lo que es la compra centralizada de medicamentos para pacientes con enfermedades huérfanas. Venezuela pues no tiene definición y tampoco tiene una ley. Entonces este es el contexto de lo que es enfermedades huérfanas en Latinoamérica, pues donde vemos que nosotros, Colombia, pues tenemos una ley y, como vamos a ver, hemos avanzado en muchos puntos importantes de esta ley, por lo que podemos decir que pues, Colombia, tal vez y Brasil, son de los países de Latinoamérica que más desarrollo han tenido en enfermedades huérfanas. Cuando uno quiere tener, digamos, o ver cuál es esa definiciones de enfermedades huérfanas, tratando de buscar la terminología más apropiada que hay, pues realmente se encuentra que no hay un consenso. Este es un artículo del 2015 donde se hace esa revisión de lo que es la terminología y los términos y la definición de enfermedades huérfanas. Es una revisión sistemática, un reporte de ISPOR, donde se buscó en un total de 1.109 agencias u organizaciones de 32 jurisdicciones, lo que permitió identificar 296 definiciones diferentes. Es decir, que realmente, pues, cuando se hace mención a enfermedades huérfanas, pues tenemos una gran cantidad de definiciones: enfermedad rara, droga huérfana, enfermedad huérfana, producto o medicamento huérfano, desorden raro, desorden ultra raro, condición rara, tal vez otros, enfermedad muy rara, indicación huérfana, y bueno, ustedes pueden ver allí en la lista que hay una gran cantidad de definiciones, 296, pues son muchas definiciones, todas haciendo referencia a enfermedades huérfanas, enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes. Y aunque tenemos este término de definición de enfermedades raras, pues realmente los pacientes también son pacientes únicos y eso pues debemos tener en cuenta. En este mismo informe, entonces aquí vemos un mapa donde ellos ven o muestran cómo es esa, digamos, prevalencia que se encuentra por región. Entonces tenemos que en los círculos negros está una prevalencia menor de 40 y
por 100.000 habitantes y en los círculos blancos cuando es mayor de 40. En general, hay países, por ejemplo, como el Reino Unido, donde hay informes que son de menos de 40 por 100.000 y otros de mayor de 40. En general, si uno hace una estimación global, podría decir que una medida mundial son 40 casos por 100.000 personas para una prevalencia media de 1 por 2.500 personas. Entonces, esta sería como en general la prevalencia mundial de una enfermedad huérfana. Características comunes en las enfermedades huérfanas. Entonces, las enfermedades huérfanas aparecen con baja frecuencia, presentan muchas dificultades en el diagnóstico y dificultades del seguimiento, tienen un origen desconocido en la mayoría de los casos. La falta de información y de conocimiento científico, pues también es algo que se ve de forma regular en las enfermedades huérfanas. Tenemos que conllevan a múltiples compromisos o problemas de salud. Habitualmente los pacientes no solamente tienen restringido el compromiso a un órgano, muchas de ellas tienen un compromiso multisistémico. Adicionalmente, no solamente las dificultades para el acceso a la atención, sino que también hay dificultades a nivel social en cuanto a lo que es educación, a la integración laboral, todo lo que es la carga del diagnóstico, de la dificultad del tratamiento o la dificultad inclusive de la atención médica, también genera muchos compromisos a nivel no solo del paciente, sino de la familia. Existen pocos datos epidemiológicos cuando uno quiere revisar y ver. En general hay muchos conceptos que, como vamos a ver, se han venido tradicionalmente mencionando, pero sin unas bases reales o epidemiológicas acerca de estos datos. Plantean muchas dificultades en la investigación porque hay pocos casos, lo que hace que sea más difícil, digamos, hacer grandes estudios de investigación o grandes pruebas de fármacos porque hay muy pocos pacientes. La mayoría de ellas no tienen un tratamiento efectivo o un tratamiento específico. Para la mayoría de estas enfermedades, el tratamiento es sintomático. Para ver un poco cómo es, digamos que la carga de la enfermedad, entonces encontramos este artículo del 2019 de Ferreira, de Carlos Ferreira, donde se habla un poco o hace una revisión también de lo que es la carga de la enfermedad y de esos datos epidemiológicos de los que estamos hablando. Entonces se mencionan en muchos artículos siempre que el número de enfermedades huérfanas en general están entre 5.000 y 8.000. Sin embargo, pues tampoco está estandarizado. Si uno ve las páginas que recopilan, digamos, la información de enfermedades huérfanas, como Global Genes, más de 7.000 enfermedades. En el OMIN, que es una página de enfermedades mendelianas, 6.309 al 20 de febrero. En Orfadata, a 1 de febrero, habían 6.064. Entonces, es decir, en general a veces se hace una estimación bastante más mayor de lo que uno puede encontrar en las bases de datos, pero también pues, es muy probable que si estemos cercanos a 8.000 enfermedades, muchas tal vez de estas patologías ni siquiera han sido claramente definidas, no se conoce la etiología, pero podríamos quedarnos tal vez con que estamos entre 6.000 y 7.000 enfermedades huérfanas si somos muy estrictos yendo a las bases de datos donde se reportan enfermedades huérfanas. Con respecto a la etiología, pues yo quiero hacer aquí un paréntesis para recordar que las enfermedades pueden tener diferentes causas. Tenemos enfermedades que tienen origen genético. Las enfermedades de origen genético estaríamos hablando a alteraciones en el ADN que pueden ser heredadas o pueden ser alteraciones que se presentan de nuevo o nuevas que van a dar un riesgo de recurrencia alto para una siguiente generación. Pero con respecto a la causa de enfermedades huérfanas, tal vez, aunque se ha dicho tradicionalmente que el 80% de las enfermedades huérfanas son de origen genético, pues vamos a ver más adelante que este porcentaje es menos del 50%. De origen ambiental,
son aquellas enfermedades que no tienen ninguna relación con la genética. Tenemos infecciones, heridas, fracturas, donde habría un riesgo de recurrencia de 0 para una siguiente generación. Y las enfermedades de origen multifactorial son aquellas enfermedades donde hay una susceptibilidad genética y algunos factores ambientales que son individuales, hábitos, alimentación, exposición a tóxicos, estados emocionales, hacen que las personas desarrollen la enfermedad. Unas personas desarrollan enfermedad y otras no, aunque todas las personas podamos tener, digamos, cierta susceptibilidad para ciertas enfermedades, con un riesgo de recurrencia del 5%. Y aquí, como vemos en nuestra gráfica, tal vez la mayoría de las enfermedades huérfanas están aquí en un origen multifactorial o que todavía ni siquiera conocemos pues realmente su etiología. Entonces, en cuanto a esta etiología de lo que son las enfermedades huérfanas, en este mismo artículo de la carga de la enfermedad de Ferreira, entonces más o menos se encontró que el origen genético de las enfermedades huérfanas es cercano al 40%. Es decir, que el 60% de las enfermedades huérfanas no tienen una causa genética. Y esto es importante, y si vamos a ver otras bases de datos, por ejemplo, en la FDA, las enfermedades registradas de origen genético son 40%, y la etiología, como vamos a ver en la siguiente gráfica, del origen genético, pues también hay un porcentaje importante de pacientes con enfermedades multifactoriales y un gran porcentaje de enfermedades que no conocemos cuál es realmente su causa. Entonces aquí tenemos ya entrando en las causas genéticas, entonces tenemos un porcentaje de enfermedades de herencia autosómica dominante, el 24%. Para recordar un poco, herencia autosómica dominante hace referencia a una variante patogénica en un gen que con solamente una variante del gen se tiene la enfermedad. Entonces es cuando yo tengo un individuo afectado que tiene una probabilidad alta de heredarla a sus hijos, 50%. Otras enfermedades, un porcentaje 35% son de herencia autosómica recesiva. Esta herencia es en la que yo tengo dos padres que son sanos, portadores de una variante patogénica, y solamente un porcentaje de sus hijos, 25% es el riesgo de cada hijo en cada embarazo, pueden tener la enfermedad. Entonces la mayoría son herencia autosómica dominante y autosómica recesiva. Aquí tenemos también las enfermedades, las anomalías cromosómicas, 7%. Enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X, 5%, las enfermedades dominantes ligadas al X, 1%, mitocondriales están más o menos en el 1%, multifactoriales, pues aquí están 1%, pero tal vez no definido, 20%, que es lo que quiero, digamos, resaltar, y es que hay muchas enfermedades que todavía no sabemos realmente su causa. Y otras, hay muchas, hasta un 1%, que tienen muy diferentes tipos de herencia, es decir, hay la misma enfermedad puede ser autosómica, herencia autosómica dominante, autosómica recesiva, codominante y otros patrones de herencia múltiple. Que entonces, en resumen, digamos que se conoce la existencia de aproximadamente 7.000 trastornos raros, pero cada año se están definiendo nuevas enfermedades. Las enfermedades raras afectan más o menos entre 25 y 30 millones de personas en Estados Unidos y unos 30 millones en Europa, digamos que es la estimación que se hace por esas prevalencias que se tienen. 1 de cada 10 personas en Estados Unidos puede tener una enfermedad rara. Orphanet refiere en general que afecta al 6.2% de la población mundial. Digamos que cuando uno lee muchos de los artículos, siempre nos hacen referencia a cerca de un 8%, sin embargo, pues estamos más o menos en el 6.2%. La mayoría de las manifestaciones de estas enfermedades se presentan en la infancia, más o menos el 80% tiene manifestaciones en la infancia, y según, como les había mencionado, los datos de la etiología, según la FDA, el 40% realmente son o están, digamos, determinados de origen genético.
Orphanet tiene 6.172 enfermedades clínicamente referidas, 69% de inicio en la edad pediátrica, 18% pueden iniciar tanto en la edad pediátrica como en la edad adulta y 11.9 son exclusivamente de manifestaciones en la edad adulta. Los niños pues representan la mayoría, como dijimos, de los afectados por enfermedades huérfanas y lo otro pues ya lo habíamos visto. Cuando se hace en este otro artículo de la prevalencia estimada de las enfermedades huérfanas y se hace como una revisión, porque volvemos un poco a tratando de ver la etiología, entonces de las Orphanet, de las 6.172 enfermedades, sí sacamos pues enfermedades que no tienen origen genético, que están clasificadas como enfermedades huérfanas, como cánceres, infecciones y otras, pues salen 868 enfermedades. Luego, pues se va mirando de estas enfermedades las que puedan tener una prevalencia, un indicador por prevalencia, entonces ya vamos con 5.304. De estas se quitan aquellos que no tienen un indicador epidemiológico, es decir, no se conoce realmente la etiología, la epidemiología, la frecuencia de la incidencia, la prevalencia de la enfermedad. Ustedes han visto que cuando abren la página de Orphanet, entonces nos indica la enfermedad, la herencia, la prevalencia y muchas de ellas pues realmente no se conocen, entonces estas también se sacaron de la lista. O las que no tenían no hay ningún indicador de prevalencia y al final pues quedan 3.585 enfermedades, donde pues punto de prevalencia 745, casos únicos 2.496 y casos familiares 344. Entonces cuando se hace digamos que un poco el examen un poco más profundo de las enfermedades huérfanas, pues realmente hay muchos factores que influyen en el número de enfermedades reportadas, que no es fácil definir la prevalencia de la enfermedad para una región si es el único caso reportado y que a veces creo que también en eso los médicos fallamos un poco y es que aunque podemos tener pacientes con un diagnóstico determinado, pero no reportamos más que al sistema de vigilancia que tenemos en Colombia, el Civigila, no hacemos un reporte del caso clínico a la literatura para que otros médicos puedan conocerlo, para que se conozca o se puedan hacer, digamos, estas estimaciones de la prevalencia de las enfermedades a nivel mundial. Entonces, creo que gran parte de eso es porque en el ejercicio diario de atender al paciente, de estar en eso, en lo que es lo mecánico de la consulta, de la historia, de las órdenes, del poco tiempo para atender al paciente y de todo lo demás pendiente, pues no nos queda mucho tiempo para la parte académica, pero es un llamado tal vez para empezar a reportar a nuestros pacientes, para hacer revisión y hacer conocer a la comunidad científica, pues que tenemos estos pacientes, porque inclusive para el mismo paciente, el paciente pregunta, doctor, vi esta enfermedad que en Colombia, ¿cuántos pacientes más hay? Y creo que la mayoría de nosotros nunca podemos responder esa pregunta. Primero porque no sabemos, segundo porque si no lo reportamos no sabemos qué otros pacientes hay. Entonces sí es muy, muy importante y hago un llamado en esto para poder empezar a reportar nuestros pacientes y los casos que tenemos porque podemos ayudar un poco y contribuir a aclarar un poco la epidemiología de nuestras enfermedades huérfanas. En cuanto a la mortalidad de enfermedades huérfanas, pues también hay diferentes estudios, allí están referenciados, pues tal vez el más reciente es del 2018, donde tenemos que un 28% pues, de los fallecimientos son por enfermedades de condición genética, pero allí tenemos diferentes causas de mortalidad a nivel neonatal por malformaciones o condiciones genéticas, la mayoría, en la infancia también, mortalidad en la infancia por malformaciones, muchas tienen que ver con condiciones genéticas que afectan de forma importante a los pacientes
pero pues también es importante conocer que en estos datos pues también hay una gran variabilidad dependiendo de la región. ¿Cómo estamos entonces? ¿Cómo es nuestra situación de enfermedades huérfanas en Colombia? Entonces, en Colombia, si ustedes recuerdan claramente, yo sé que lo saben, solo vamos a hacer un repaso muy chiquito de la Ley de Enfermedades Huérfanas, que es la Ley 1392 del 2010, donde se reconocen las enfermedades huérfanas y donde se dictaminan una serie de disposiciones para el manejo de los pacientes, para el reporte de los pacientes y para la atención de los pacientes, y que ya vamos a ver. Esta ley se modificó con la 1438 del 2011, un año después, que modificó el artículo 140 y básicamente la definición de enfermedad huérfana de la prevalencia de menos de 1 por cada 5.000 personas, y en esta también pues estableció que la actualización de la lista de enfermedades huérfanas se hiciera cada 2 años. Entonces nuestra ley tiene 5 ejes fundamentales: la definición en el artículo 9, que luego fue modificado en el artículo 140, la atención sanitaria, es decir, cómo se deben atender los pacientes, que es el artículo 6 y 9, la gestión de la información, que está en el artículo 7, la inspección, vigilancia y control en el artículo 13 y 14, y la financiación en el artículo 5 y 6. Entonces, en esta ley, la Ley de Enfermedades Huérfanas, también quedó definido lo que es la enfermedad ultra rara y enfermedad de baja prevalencia. Entonces, la enfermedad rara pues afecta a un número pequeño de personas, tal vez esa es la definición a nivel mundial. Una enfermedad puede ser rara en una región, pero puede ser habitual en otro, eso también hay que tener en cuenta. Y también existen, aunque hayan enfermedades muy comunes como cáncer, hay algunas variantes específicas de estas enfermedades que se clasifican como enfermedad huérfana. Estas todas enfermedades raras o enfermedades huérfanas son potencialmente mortales, debilitantes a largo plazo, tienen baja prevalencia y, como ya hemos hablado, son enfermedades muy complejas. Aquí quedó definida una enfermedad ultra rara, describe condiciones extremadamente raras que sugieren una prevalencia de 0.19 por cada 100.000 personas. Entonces, en nuestra ley y nuestra situación en Colombia. Entonces, nuestra definición, vimos, es diferente a las de otros países. Nosotros no solamente tuvimos en cuenta o se tuvo en cuenta la prevalencia, sino que adicionalmente se agregaron 2 condiciones más que son muy importantes de entender. Por eso el listado de enfermedades huérfanas en Colombia no cobija todas las enfermedades que en otra región del mundo puede ser catalogada como una enfermedad huérfana por la prevalencia. Entonces, primero, pues tenemos una prevalencia más baja, menos de 1 por cada 5.000 personas. Tiene que adicionalmente ser crónica, debilitante y grave, y adicional amenazar la vida. Entonces, para que una enfermedad entre el listado de enfermedades huérfanas o para que una enfermedad en Colombia esté en el listado de enfermedades huérfanas, tiene que cumplir necesariamente estas 3 condiciones. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a lo que ha pasado a través del tiempo de la reglamentación de enfermedades huérfanas, pues tenemos todos estos artículos y en que hemos avanzado. Pues la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas fue creada en el 2012. Ahí se han creado otras mesas distritales de enfermedades huérfanas. Tenemos en Bogotá, en Medellín, en Cali y una mesa del Valle del Cauca. Entonces, en eso hemos avanzado en las mesas de enfermedades huérfanas de forma importante. Digamos que haya sido reglamentada la mesa es muy importante porque pues ya tiene, digamos, unas reglas muy específicas de quiénes pertenecen a la mesa, cuánto tiempo van a pertenecer, quiénes participan, cómo se elige las personas que participan. En cuanto al sistema de información, pues tenemos varios decretos y resoluciones circulares que regulan o que nos dan los lineamientos de cómo debe ser reporte de la información de enfermedades huérfanas. Entonces, tal vez todos conocen las fichas del CIVIGILA. Los médicos y los pacientes pues saben que deben preguntar a su médico si ya reportó su enfermedad, porque esto pues, es muy importante
para algunas enfermedades para poder obtener la formulación. Entonces es muy importante estar reportado en el Civigila. El listado de enfermedades huérfanas, pues inicialmente se hizo un censo con 13.168 pacientes, que fue un censo entre 1954 y 2012. Luego tuvimos el primer listado, pues la primera lista inicial de 1.900 pacientes, luego en el 2015 2.149 y el último listado vigente es del 2018 con 2.198 enfermedades. Sabemos que ya está listo y pronto a publicarse el listado más reciente para ver cuántas nuevas enfermedades de las que fueron postuladas entraron a nuestro listado. Que apoya a nuestra ley de enfermedades huérfanas, la ley estatutaria, que también habla que los pacientes con enfermedades huérfanas son sujetos de especial protección. Importante que en su artículo 15 habla que los criterios de no exclusión o que los pacientes que tienen una enfermedad huérfana no puede, su tratamiento no, por tener la enfermedad no puede ser excluido del plan de beneficios en salud o del pago pues por el sistema. En cuanto a los centros de atención, tenemos también una resolución que digamos que dictamina cuáles son esos requerimientos o requisitos para tener los centros de atención, pero tal vez en esto es en lo que más atrás estamos, y es que no ha habido, digamos que esa formación de los centros de atención, probablemente porque no es fácil instaurar o constituir un centro de atención de enfermedades huérfanas para 2 o 3 pacientes. Creo que falta un poquito como de apoyo del ministerio para que los centros que se creen son los centros donde deban ir todos los pacientes y así pues va a ser muy fácil. También en cuanto a esto hay lineamientos con respecto a la pandemia y al COVID para pacientes con enfermedades huérfanas. En cuanto a la financiación, pues tenemos allí varios presupuestos máximos, el artículo 10 que habla de esa financiación para medicamentos huérfanos que debe estar dentro de esos presupuestos máximos y pues adicionalmente la ley de tamizaje neonatal que también fue aprobada en 2019 pero que todavía digamos que no es una ley que está que esté efectiva o que esté digamos que en este momento en acción, está todavía en el proceso de implementación y supongo que de reglamentación, pero que nos va a apoyar mucho para detectar tempranamente algunas de estas enfermedades huérfanas. ¿Qué tenemos con respecto a la notificación de enfermedades huérfanas? Pues lo último que está publicado es el boletín epidemiológico semanal del Instituto Nacional de Salud. Es la semana epidemiológica 24, que fue del 13 al 19 de junio del año pasado. Allí, pues, el boletín solamente pues, no publica lo acumulado, pero pues va publicando un poco con respecto al periodo anterior. Aquí tenemos 2020 en la línea azul y 2021 las barras en rojo. Y pues en cuanto a lo que es la notificación, pues digamos que fue un poco más en el 2020, tal vez la pandemia y el que el paciente no pudiera asistir presencialmente dificultó un poco, sin embargo, pues se siguió notificando las enfermedades. Aquí tenemos las enfermedades notificadas, que fue reumatismo psoriático, esclerosis múltiple, síndrome de Guillain-Barré, esclerosis sistémica cutánea, drepanocitosis, displasia broncopulmonar, esclerosis sistémica cutánea difusa, enfermedad de Crohn, enfermedad de Devic y bueno, todas las demás que están allí. Y aquí pues también quiero un poco hacer referencia a que como vemos en nuestra lista de notificación, la mayoría de las enfermedades huérfanas que están aquí notificadas no son de origen genético exclusivamente, muchas de ellas son multifactoriales. Tal vez aquí de origen genético tenemos la drepanocitosis, la enfermedad de von Willebrand y déficit congénito del factor 8. De 3 de las 20 enfermedades que están allí notificadas, lo que pues digamos que está en concordancia con que la mayoría realmente no tienen un origen genético. Aquí tenemos por sistema la proporción de enfermedades huérfanas según la clasificación del CIE-10, entonces la mayoría son enfermedades del sistema nervioso central.
Luego tenemos malformaciones congénitas, anormalías cromosómicas, enfermedades de origen hematológico, osteomuscular, nutricionales, y pues allí pueden ver cómo están clasificados en la mayoría de los pacientes según el sistema comprometido. ¿Cuántos pacientes registrados hay en Colombia? Pues este dato, pues ayer 70.183 de una charla que dio Luz Victoria, que es como el dato más actual, que es una gran cantidad de pacientes. Sin embargo, el cuadro que tengo allí realmente es un cuadro que se hizo para la celebración de los 10 años de enfermedades huérfanas, que hizo estos datos, nos los suministró el Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas. Entonces allí podemos ver que 20 enfermedades concentran el 52% de las patologías registradas, donde nuevamente pues tenemos que tal vez las enfermedades hematológicas son las que más se registran, pero que hay una gran cantidad. Aquí también tenemos fibrosis quística, aparte de las que ya había mencionado, pero una gran cantidad de enfermedades pues que son más como enfermedades de origen multifactorial. Las enfermedades con mayor número de pacientes son la esclerosis múltiple, la enfermedad de von Willebrand, la hemofilia y el síndrome de Guillain-Barré. Para ese momento estamos hablando pues ya de hace 2 años, pues muy probable que haya cambiado un poco. Sin embargo, pues tal vez como se ha visto a través del tiempo, pues ese es como lo que más se ha notificado. 56% de los pacientes con enfermedades huérfanas son mujeres, el 13% de ellos aparece en el registro de discapacidad y es muy importante. Esto es muy importante porque tal vez es necesario tanto para que los médicos y los pacientes, pues digamos que hagan este proceso de lo que es hacer ese registro y tener el certificado de discapacidad. Muchas de estas enfermedades producen discapacidad. La mayoría de los pacientes que tienen discapacidad están como entre los 5 y los 19 años y el otro gran grupo está entre los 50 y los 64 años. Este análisis pues fue una consultoría. Aquí están las fuentes, fueron Civigila, MIPRES, los RIF, los registros de discapacidad, vieron 40 códigos CIE-10 y compararon los resultados. Vuelvo y digo, esto lo hizo el Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas. Pero pues son datos muy valiosos que nos permiten reflexionar un poco acerca de los datos. Y creo que aquí tengo referido, y es que la calidad de los datos o la mala codificación pues hace que, por ejemplo, diagnósticos no definidos tengamos 33.146, es un número muy alto, digamos, acumulado. Tal vez tenemos que ser un poco más precisos en la notificación y mucho más estrictos con llenar todos los campos de las fichas, porque finalmente esto es lo que nos permite conocer qué tantos pacientes tenemos, en qué edades están, cuáles son las regiones de donde vienen los pacientes. ¿Y esto por qué? Porque al final es importante para hacer intervenciones, política pública, es decir, considerar que estas enfermedades más prevalentes probablemente necesitan un plan de atención, acción más dirigido para una población. Entonces sí es muy, muy importante que esa notificación sea un poco más rigurosa y pues también es como un llamado de atención para que seamos más juiciosos con el llenar estos datos. ¿Qué pasó en comparación, digamos, durante la pandemia? Pues en general realmente comparado 2019 con 2020, pues los pacientes se siguieron notificando, es decir, que la pandemia no afectó mucho lo que fue el comportamiento de la notificación o inclusive de la formulación. Tal vez esto es más de la formulación de MIPRES, es decir, los pacientes que tenían enfermedades huérfanas pudieron continuar con sus tratamientos a pesar de tener una atención ya tal vez virtual y no la atención asistencial. Y esto tal vez es también un aprendizaje, y es que la pandemia nos enseñó que podemos atender a los pacientes de forma virtual. Eso pues no seguramente va a ser siempre, pero se puede hacer. Podemos
continuar la formulación y evaluar algunas metas terapéuticas y la condición del paciente para poder hacerlo. Y seguramente va a ser importante para estos pacientes que viven en regiones muy apartadas, que su traslado es muy difícil. Entonces, sí se puede hacer. Y adicionalmente también que se pueden atender o se pueden suministrar algunos de estos medicamentos en la casa. Entonces creo que la pandemia pues también digamos que nos enseñó cosas que podemos hacer las cosas también de otra forma y hacerlas bien y que el paciente pues pueda tener continuidad en su atención y en sus tratamientos. ¿Cuál es la evolución de una enfermedad huérfana? Digamos que aunque son muy diversas, uno podría decir que en general el paciente pues nace bien, muy pocos pacientes al nacimiento tienen manifestaciones, aunque algunos los tienen, de la enfermedad. En la medida en que los síntomas, como vemos, van progresando con la edad, pues la calidad de vida se va comprometiendo. Uno puede tener inicialmente unos síntomas inespecíficos y tal vez por esos síntomas inespecíficos y porque como no son las enfermedades más prevalentes, el médico puede que no considere una enfermedad huérfana como un diagnóstico inicial, pero a medida que progresa el tiempo y empiezan a ver los compromisos, digamos ya, de los órganos o de los sistemas específicos que afecta esta enfermedad, pues va pasando el tiempo y tal vez el diagnóstico pues es ya cuando tenemos muchos síntomas de muchos órganos. Entonces, no es tan fácil poder intervenir tempranamente, pero esperamos que pues con más educación, con centros de atención integral, los médicos puedan diagnosticar más temprano las enfermedades para que el paciente podamos cambiar un poco esta historia natural, mejorar la calidad de vida del paciente. Es probable que no podamos tener curas porque curas para enfermedades huérfanas, terapias génicas, pues son muy poquitas, que serían la cura realmente de la enfermedad, pero que podamos tener una mejor calidad de vida y disminuir un poco la progresión, que sea más lentamente progresiva, evitar complicaciones, y eso pues nos va a mejorar todo esto. 35% de las muertes suceden antes del primer año, el 10% entre 1 y 5 años, y el 12% entre 5 y 15 años. ¿Cuál es el impacto de demorarse en el diagnóstico de un paciente con enfermedad huérfana? Bueno, aquí tenemos un estudio que se hizo en 2016 con 466 pacientes. Entonces, el estudio nos dice que el tiempo medio en recibir un diagnóstico definitivo pues cambia de país a país. Sin embargo, en Estados Unidos 7.6 años, en el Reino Unido 5.6 años. Los médicos que deben visitar antes de el diagnóstico, 4 médicos de atención primaria, 4 especialistas. Las consecuencias del retardo del diagnóstico, el 27% de los pacientes pues tienen empeoramiento en su enfermedad, 20% requieren además atención psicológica. Muchos pueden inclusive recibir tratamiento inadecuado, un tratamiento inadecuado o por diagnósticos erróneos. Entonces, pues realmente retardarse en el diagnóstico puede llevar a muchas complicaciones, pero uno dice, no, es que en Colombia los médicos no saben, los médicos se demoran, pero esto pasa en Estados Unidos, pasa en el Reino Unido, pasa en todo el mundo. Es decir, que no es solamente, simplemente es la enfermedad huérfana, es una enfermedad de baja prevalencia que hace difícil el diagnóstico, tal vez porque el médico nunca ha escuchado hablar de la enfermedad, no conoce la enfermedad y aunque sea muy claro y muy evidente el síntoma o el signo clínico específico de la enfermedad, pues no lo va a poder diagnosticar. Entonces, esto nos pasa o pasa en todo el mundo. Tal vez un ejemplo en Colombia, para la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, este es un estudio de una tesis de maestría de un registro de distrofinopatías en Colombia, donde se compara un poco el inicio de los síntomas de los pacientes y la edad de diagnóstico. Entonces, el inicio de los síntomas para distrofia muscular de Duchenne está entre 3.2 años, con un diagnóstico en Colombia en los 9 años, es decir, que hay una demora de 5 años en el diagnóstico, versus diagnóstico en China, que es entre los 3 y los 4 años. El Becker, 8.6 años, inició de los síntomas, con un diagnóstico en Colombia hacia los 11 años, es decir, 4 años después, cuando en China está entre los 7 y los 8 años. Es decir, que pues todavía nos falta mejorar. Seguramente hay otros países
que lo hacen más temprano para unas patologías, más tardía para otras, pero esto es solo un llamado de atención que tenemos que mejorar en esa primera parte del diagnóstico, y vuelvo e insisto que seguramente esto va a mejorar cuando enfoquemos nuestra educación de enfermedades huérfanas para atención primaria. Los principales retos de enfermedades huérfanas, pues hay retos a todo nivel. Tenemos retos en cuanto a la enfermedad, al tratamiento, al sistema de salud relacionado con la enfermedad. Pues el reto es que son enfermedades poco frecuentes, que son enfermedades muy heterogéneas, que en la distribución geográfica puede que, vuelvo y digo, una enfermedad sea muy frecuente en una región, pero muy poco frecuente en otra, que a veces el diagnóstico específico, las pruebas, no solo una prueba que yo tome, me dice que tiene el paciente. Los exámenes o las pruebas que solicitamos los médicos son dirigidas dependiendo de lo que el paciente tiene. A veces los pacientes tienen la idea o algunos médicos que le hacen un examen en genética y ya me dice que tiene. Y eso no es tan fácil porque los exámenes igual de genética son diversos exámenes, pero son dirigidos. Si yo hago un examen por hacer, no sé lo que estoy buscando, pues no voy a encontrar nada. Entonces es muy importante eso también, entenderlo, que a veces llegar a un diagnóstico no es tan fácil y a veces no hay un examen que me diga positivo o negativo. Entonces ahí se complica un poco más la cosa. La severidad son enfermedades, como dijimos, multisistémicas y que no hay un tratamiento específico para la mayoría de ellas. Sin embargo, eso no significa que no podamos hacer nada, se puede hacer mucho, pero la mayoría es un manejo sintomático. Sin embargo, esto puede mejorar mucho la calidad de vida. En cuanto al tratamiento, pues son muy heterogéneos, ausencias de guías de práctica clínica, consecuencias éticas y legales a ese tratamiento. Todo esto en general yo sé que genera mucha incertidumbre para los pacientes. En cuanto al sistema, pues los altos costos de algunos de los tratamientos, en cuanto a lo que es equidad de acceso, necesidad de metodologías para pues evaluar, digamos, que esos tratamientos. Paralelo, pues necesitamos que haya mayor financiación para investigación, que haya mayor acceso a los medicamentos, que haya una rápida evaluación de lo que son las agencias que regulan o que aprueban el uso de estos medicamentos, tal vez especialmente en Colombia, el INVIMA, ¿sí? El INVIMA a veces tiene unos mecanismos de acción y función que no son tan rápidos como uno quisiera y esperamos pues que esto pueda cambiar en el tiempo. Al final, entonces, para el manejo de las enfermedades huérfanas, realmente, como dice Luz Victoria, es un universo, somos muchos los actores. El centro pues siempre tiene que ser el paciente, es lo más importante. Muy importante la familia, va a ser como el primer actor fundamental en el manejo del paciente. El cuerpo médico, pues el médico que lo diagnostica, el médico que lo trata, la parte científica, pues que va a apoyar como todo este manejo, el sistema de salud que nos dé la posibilidad de tener toda la atención oportuna, adecuada, las asociaciones de pacientes muy fundamentales, porque ayudan tanto al paciente como, puedo decir, al médico un poco en este trámite de lo que es en el sistema. El diagnóstico que no está aquí, pero que también es muy importante. Los laboratorios y la industria farmacéutica también han sido fundamentales tanto en difundir las enfermedades, inclusive el apoyo para el diagnóstico de pacientes. Entonces, creo que si uno tiene una relación respetuosa y dentro de todo lo ético, pues todos podemos funcionar porque en general todos hacemos parte de lo que sería el manejo del paciente y obviamente la sociedad, allí nos toca trabajar mucho más con respecto a todo lo que es discapacidad, a inclusión, a la parte laboral. Entonces, en general, para un manejo adecuado, pues es una gran cantidad de personas en ese sistema y universo del manejo del paciente. Ya para terminar, entonces vamos a mirar como algunas definiciones importantes.
de enfermedades huérfanas. Entonces, enfermedades, la definición general de lo que sería una enfermedad huérfana es una enfermedad de baja prevalencia. En cuanto a la epidemiología, una medida mundial, 40 casos por 100.000 personas, para una prevalencia media de 1 en 25.000. En Colombia, entonces nuestra excepción es que son enfermedades crónicamente debilitantes que amenazan la vida con una prevalencia de menos de 1 por 5.000. La etiología de las enfermedades huérfanas es diversa, 40% son de origen genético, pero para muchas de ellas realmente todavía no sabemos la causa. En cuanto al diagnóstico, tenemos la disposición de las pruebas diagnósticas, pero el problema no es tener la prueba. El reto es que se diagnostiquen tempranamente. En los tratamientos, para la mayoría de las enfermedades, el tratamiento es sintomático. Existen algunos tratamientos genéticos específicos que también pues es importante ver que esa ley de 1983 de enfermedades huérfanas, de medicamentos huérfanos, realmente ha surtido un efecto a nivel mundial, y es que ya muchas enfermedades tienen algún tratamiento genético específico y hay muchos, digamos que ensayos clínicos en desarrollo para muchas de estas enfermedades. ¿Que es insuficiente? Sí, es insuficiente para la gran cantidad de enfermedades que hay. El pronóstico, la calidad de vida del paciente y de la familia está directamente relacionado pues, con que hagamos un diagnóstico oportuno, un tratamiento precoz y evitemos la manifestación de complicaciones, o por lo menos retardemos la presentación de las complicaciones. Retos, pues necesitamos como país un trabajo interdisciplinario si queremos hacer la diferencia y cambiar y mejorar la calidad de vida de este grupo de pacientes y de sus familias. Muchas gracias a todos por su atención. Quiero dejarlos con esta frase y esta imagen. La salud no lo es todo, pero sin ella lo demás no es nada. Y tal vez por ahora, la mayoría de las veces vemos solamente lo que sobresale, la punta del iceberg, pero hacia abajo hay una gran cantidad de situaciones que van emergiendo que todavía nos falta por descubrir. Como país creo que hemos avanzado mucho en enfermedades huérfanas, pero hay mucho por lo que trabajar. Los invito a que cada uno desde lo que haga como paciente, como familia, como médico o como parte de una asociación, ustedes cada uno pongamos el granito de arena que hace falta para ir develando, digamos, todo eso que falta en enfermedades huérfanas. Muchísimas gracias.